Actualbacete.com se encuentra en la librería popular, acompañando al poeta albaceteño Javier Lorenzo Candel en la presentación de su último libro de poemas, es Territorio Frontera. Desde que publicaste tu primer libro en el 97, que era Visiones al costo, has publicado bastantes libros de poemas, se está forjando una trayectoria importante. ¿Y en qué momento te encuentras ahora mismo como escritor o en tu etapa personal en estos momentos? Bueno, pues además la pregunta define claramente lo que es territorio frontera. Yo creo que estoy en un proceso de identificación con la edad que tengo, ¿no? Con el paso del tiempo. Y ese proceso de identificación ha venido por un estudio previo que lo componen los libros que he escrito hasta este momento, ¿no? Desde una visión más de conjunto de la sociedad, en la que yo aplicaba los conceptos poéticos a las cosas que veía a mi alrededor, hasta la interiorización del elemento más poético, ha pasado mucho tiempo, han pasado todos esos libros que describías, ¿no? Y yo creo que en este momento es mi momento quizá más de madurez, quizá más vivencial y quizá más interno. Eso no quiere decir que no sea también un momento de identificación con el resto de la sociedad que me rodea, ¿no? Porque lo que me está pasando a mí le pasa a buena parte de la sociedad. El poeta no es un ser especial, ni es un personaje que está fuera del mundo. Es un personaje que está dentro del mundo y por lo tanto las circunstancias que rodean al poeta son las mismas que rodean a cualquier individuo, ¿no? Te quería preguntar, este libro último ha recibido un premio muy importante, es el premio Jaime Gil de Viedma, que aparte de su cuantía por premio, que en estos tiempos de crisis es importante, el premio en sí es un premio de mucho prestigio. ¿Qué es para Javier los premios en la literatura? ¿Qué harían los autores sin los premios? Bueno, en poesía concretamente es un instrumento que es muy interesante para el autor, porque, y más ahora en los momentos de crisis, la poesía no vende lo que vende la novela. Quizá pueda estar en el mismo ámbito que lo que vende el ensayo, determinado tipo de ensayo, y el relato, quizá, el cuento breve o el libro de aforismos, por ejemplo, ¿no? Por poner algunos ejemplos. Yo creo que haber conseguido el Jaime Gil de Viedma da al libro la posibilidad de estar en manos de los lectores. Pero lo importante realmente es haber consolidado una trayectoria y haber llegado a Territorio Frontera con la experiencia con la que he llegado a él, ¿no? Ponerme a escribirlo, saber que el producto que al final ha resultado es un producto interesante, es un producto bueno y que por lo tanto tiene su interés. Eso es lo importante. Lo demás, evidentemente, es un instrumento de expansión de ese producto y que viene muy bien, cómo no. Sí es verdad que en este caso, y esto dicho sea de paso, las instituciones públicas y privadas han hecho mucho y están haciendo mucho por la edición en poesía, ¿no? Gracias. Hay autores que hablan de la narrativa, de la prosa, como una historia, una larga historia en la que hay momentos de emoción, momentos más bajos de emoción, más altos, y se refieren a la poesía como si fuera la emoción en estado puro. ¿Tú cómo entiendes la poesía diferenciándola de la narrativa en prosa? Bueno, hay diferentes ámbitos o diferentes caminos que la poesía o los poetas han llegado a tomar, ¿no? La historia de la poesía, por circunscribirlo al ámbito del castellano, de nuestro país, ha pasado por muchos espacios, ¿no? Por espacios en los que realmente era importante el sentimiento, otros por los que era importante la percepción, otros por los que ha sido importante el conocimiento. Y desde mi punto de vista yo creo que yo he ido a caer en el ámbito del conocimiento. Para mí es más importante el conocimiento que el sentimiento. No excluyo evidentemente el sentimiento en ningún momento, pero de ese sentimiento lo transformo, por así decirlo, en conocimiento, ¿no? ¿Tu poesía quizás entonces es más importante lo que se cuenta que quizás la ornamentación, la estética, como si fuera la estética por sí misma? ¿Es más importante quizás lo que se cuenta? Sí, es un poco... yo equiparo algunos de los poemas que aparecen en este libro con buena parte de la última poesía, por ejemplo, polaca, ¿no? O centroeuropea, que evidentemente es mucho más importante lo que cuentas al lector, lo que quieres comunicar, ese ámbito de la comunicación es mucho más importante que la manera en que lo comunicas o el lenguaje que empleas para comunicar, ¿no?
también tiene mucho que ver con la poesía americana reciente. Yo creo que tiene que ver con ese ámbito de crisis. Esto lo he dicho en alguna entrevista y se me ha entendido o se me ha querido entender bien. El ámbito de crisis que en este momento estamos atravesando. Yo creo que en crisis lo más importante es comunicar la crisis, comunicar el estado del ser humano en un periodo de crisis, un proceso de crisis. Y por lo tanto es importante que exista una comunicación fluida entre los que estamos viviendo una sociedad en crisis, ¿no? Eso, si lo rellenas de un lenguaje excesivamente poético o excesivamente lírico, puedes caer en el error de no comunicar demasiado, no comunicar aquello que quieres. Por lo tanto, sí es verdad que se equipara mucho más con esa poesía, por decirlo de algún modo, de trinchera, que aparece en la Europa central después de los acontecimientos históricos, ¿no? También has tenido tus encuentros con los medios de comunicación en cuanto a escribir críticas, columnas. ¿Qué relación tienes con ello? ¿Como escritor y columnista, a la par, es como una afición aparte? O... Son dos ámbitos completamente diferentes, ¿no? Cuando uno hace crítica literaria, tiene que tener el pozo de la crítica literaria, el tempo de la crítica literaria, ¿no? Es verdad que uno tiene sus gustos, tiene sus aficiones, tiene su manera de entender la poesía que se escribe en este momento, pero hay que prescindir de todos esos gustos y aficiones para centrarse en el contexto histórico en el que se forma esa obra literaria, ¿no? Esa obra de arte. Entonces, el crítico literario debe desprenderse un poco de su faceta de creador. Y quería preguntarte, como poeta, como escritor, supongo que todo el mundo, todo tu entorno está relacionado con ese mundo, con el escribir. Pero ¿dónde ves tu poesía? Aparte de en los libros, en tu entorno, ¿dónde ves poesía? ¿Dónde quizás nosotros los demás no vemos esa poesía, pero sí que existe? Pues mira, de esta trilogía que hoy se presenta la última parte de la trilogía, hay un segundo libro que se llama Ecosistemas, donde define muy claramente que la poesía está en la naturaleza. La naturaleza en sentido amplio, quiero decir, no solo la naturaleza que vemos en el campo con las plantas o con los animales, sino también en la propia naturaleza de las ciudades, ¿no? Ahí está la poesía. Yo creo que en el desarrollo de esa relación que existe entre el ser humano y el ámbito exterior, ¿no? Y por último quería preguntarte, ya que tienen bastantes libros publicados, ¿qué le dirías a un escritor que acaba de publicar su pequeño primer libro o aún no lo ha hecho y está con ese sueño? Pues lo fundamental es que no se precipite, que luego uno se arrepiente de los libros escritos con precipitación, y también que lea mucho. Yo creo que el ámbito de la lectura refuerza el contexto del escritor y por lo tanto define muy claramente lo que quieres hacer en un futuro, ¿no? Sobre todo para no repetir modelos. Bueno, pues muchísimas gracias y enhorabuena por el libro, por el premio y por acompañarnos. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias.